Bienvenidos a la unidad 3. Vamos a hablar acerca de los momentos de la investigación y cuál es el camino. Bienvenido. Gracias. Empecemos. Cuando hablamos de los momentos de la investigación, nos referimos a etapas lógicas que dan coherencia al proceso. No son trámites burocráticos, sino decisiones que se encadenan. Partir de un problema claro, construir un marco conceptual sólido, elegir un diseño coherente, definir bien qué datos se necesitan, cómo recogerlos, analizarlos, interpretarlos. Y algo importante, aunque se enseñe como una secuencia ordenada, en la práctica hay idas y vueltas, se ajusta, se corrige. Lo esencial es no perder el hilo entre la pregunta inicial y cada decisión metodológica. Si se corta ese hilo, la investigación puede ser correcta en forma, pero pierde sentido. Adelante con tu primera pregunta. Bueno, ¿qué explican los abordajes y enfoques que ha seguido la producción del conocimiento científico en el transcurso del tiempo, ¿no? Sabemos que el proceso de investigación y producción del conocimiento tiene una íntima relación con una serie de elementos, conceptos y áreas cognitivas relacionadas entre sí que ameritan un análisis para enmarcar la investigación en un contexto muy amplio. Exacto. Y ese es el punto clave. A lo largo del tiempo han convivido enfoques distintos. El empirismo confiando en la observación y la experiencia, el racionalismo apostando por la razón y la lógica, y más adelante el positivismo que busca medir y verificar lo observable. Después surgen críticas a esa mirada única. Entran enfoques interpretativos y cualitativos que dicen, ojo, entender significados y contextos también es conocimiento. Por eso, más que elegir un bando, hoy se trata de entender qué pregunta tienes y qué enfoque responde mejor a esa pregunta. Para enmarcar la investigación en un contexto amplio, tendríamos que empezar a definir qué es ciencia, qué es la teoría y el método científico. Muy bien. Ciencia en este marco es una forma sistemática de producir conocimiento fiable, crítica y revisable. Teoría es un conjunto organizado de conceptos que explica y da sentido a fenómenos. Y método científico es el camino ordenado que usamos para confrontar una pregunta con evidencia. No es una receta rígida, sino un marco de razonamiento que exige coherencia entre problema, teoría, método y evidencia. Si se rompe esa coherencia, el resultado pierde fuerza explicativa. Entonces, estaríamos hablando que la ciencia es resultado de la investigación y la aplicación del método científico. En parte sí, pero con un matiz. La ciencia no es solo el resultado, es también el proceso, la actitud crítica y la disposición a corregirse cuando la evidencia lo exige. Las teorías son provisionales y valen mientras expliquen bien los fenómenos. Si aparece mejor evidencia, se revisan o se abandonan. Ese carácter provisional no es una falla, es precisamente lo que hace que la ciencia sea confiable, porque puede aprender de sus errores. Entonces, el conocimiento no es expresado en teorías, leyes y conceptos necesariamente. Puede expresarse así, pero no se agota ahí. En ciencias naturales, las leyes y teorías son centrales. En ciencias sociales y humanas, muchas veces el conocimiento toma forma de comprensiones situadas, modelos explicativos o interpretaciones fundamentadas. Lo que no cambia es la exigencia de rigor, claridad conceptual, coherencia lógica, transparencia en el método. En ese sentido, el conocimiento científico es más una manera de sostener lo que afirmas que un formato único de resultado. Lo decisivo es cómo justificas y abres esa afirmación a revisión. Entonces, la ciencia ofrece un método y también proporciona métodos alternativos para describir, explicar, predecir fenómenos y las consecuencias de determinadas acciones. Sí, aunque más que un catálogo de métodos aislados, la ciencia ofrece criterios para elegir el método adecuado según la pregunta. Si quieres describir, explicar, predecir o comprender significados, el camino cambia, pero siempre se espera coherencia entre lo que preguntas y cómo respondes. En ese sentido,
La ciencia no es solo un método, sino un modo de pensar que se somete a control y crítica. Un modo de pensar. Explícate un poco más respecto al modo de pensar. Claro, un modo de pensar significa hacerse preguntas claras, dudar de las primeras respuestas, explicitar supuestos, definir conceptos con precisión, distinguir datos de interpretaciones y estar dispuesto a cambiar de idea si la evidencia no acompaña. Es también hacer visible el camino que seguiste para que otros puedan entenderlo, discutirlo e incluso corregirlo. Esa actitud crítica y transparente es, en el fondo, lo que llamamos pensar científicamente. Y eso se puede aplicar más allá de un laboratorio. También en la clínica, en el aula, en cualquier espacio donde se intente comprender y decidir con fundamento. Podríamos analizar este concepto. Por ejemplo, la ciencia tiene exigencia de método, no se refiere a intuiciones o sensaciones, sino a juicios y razonamientos. Explícame como que fuera Exacto. eh, muy difícil de entender este concepto, se me hace complejo entenderlo de manera directa. Puedes hacerlo mucho más sencillo. Claro, vamos a hacerlo todavía más simple. La ciencia no se basa en corazonadas, se basa en decir, esto creo y estas son mis razones. Esas razones en datos que otros pueden revisar. Si solo dices yo lo siento así, nadie puede comprobarlo. Si muestras tu camino, tu lógica, otros pueden revisar, discutir e incluso corregir. Esa es la diferencia básica. No es frialdad ni falta de intuición. La intuición puede iniciar la pregunta, pero luego hay que mostrar el camino con razones que otros puedan ver y entender. Entonces estaríamos hablando de que eh, además de todo esto, existen conocimientos ciertos y también probables que no han sido producidos al azar, sino también aplicando reglas lógicas y procedimientos técnicos. Exactamente. No es azar. Es un esfuerzo deliberado y ordenado. Se aplican reglas lógicas y procedimientos técnicos para justificar lo que se afirma. Lo que obtenemos no son verdades intocables, sino conclusiones bien fundamentadas, pero siempre dispuestas a revisión. Eso es lo valioso. No es que nunca cambien, sino que pueden mejorar. Entonces, la sistematización y ordenamiento de proposiciones o teorías es uno de estos procedimientos técnicos, además de SAI, la en el sentido verificación. de que ordenar de la verificación empírica, claro, van de la mano. Ordenas conceptos y relaciones en un marco teórico para que tu pregunta tenga sentido y luego contrastas con datos del mundo para ver si se sostiene. Si no cuadra, ajustas el marco. Si cuadra, ganas confianza profesional. Es un ir y venir entre ideas y hechos, siempre con la regla de hacer explícito cómo llegas a tus conclusiones. Eso permite que otros evalúen, repliquen o refuten, y así avanza el conocimiento. Algunos científicos interesados en decidir qué áreas cognitivas pueden ser consideradas como ciencia han procedido a analizar y designar tipos y clasificaciones de la ciencia y han establecido criterios de clasificación. Uno de estos personajes es Mario Bunge, quien se refiere a dos tipos de ciencia, la formal y la fáctica. Sabemos que pueden existir criterios y métodos de estudio propios de cada una de ellas. ¿Cuáles serían? Déjame revisarlo con calma. Mira, para Bunge, las ciencias formales trabajan con entidades abstractas, como números o proposiciones. Su validez depende de la coherencia lógica interna. Las ciencias fácticas, en cambio, se ocupan de hechos del mundo real y sus enunciados se contrastan con la experiencia. En resumen, las primeras demuestran, las segundas comprueban y se Ponme, necesitan mutuamente. ponme un ejemplo, por favor. Claro, claro. Imagina un estudio sobre eficacia de un tratamiento. La parte fáctica observa pacientes, recoge datos. La parte formal entra cuando usas estadística para analizar esos datos. Sin la matemática no podrías sostener la conclusión.
Sin los datos reales, la estadística no dice nada sobre el mundo. Esa combinación muestra por qué son complementarias. Habla de que la ciencia pura o formal tiene varias características. Se ocupa de los hechos. Me gustaría que por favor me indiques cuál es el concepto de hechos, sus objetivos, son formas de ideas, aplica el proceso deductivo, que también quiero que lo expliques, y sus enunciados son relacionados entre signos. Un momento, déjame ordenarlo. Aquí hay un punto clave que conviene ajustar. La ciencia formal no se ocupa de hechos. Eso es propio de la ciencia fáctica. Las ciencias formales se ocupan de entidades abstractas. Si quieres decirlo claro en el podcast, podrías decir algo así. Primero, definamos un hecho. Es algo que ocurre en la realidad y puede observarse o comprobarse. Las ciencias fácticas estudian esos hechos. Las ciencias formales, en cambio, trabajan con símbolos y relaciones lógicas. ¿Qué es el proceso deductivo? Es partir de principios generales y obtener conclusiones necesarias. Si el razonamiento es válido, la conclusión se sigue forzosamente. Cuando se dice que sus enunciados son relaciones entre signos, se refiere a que su significado depende de reglas internas, no de observar el mundo. En pocas palabras, la fáctica pregunta qué pasa en la realidad. La formal pregunta, ¿este razonamiento es válido? Ambas juntas fortalecen una investigación. Pero estamos hablando de que la ciencia pura o formal tiene que ver mucho con la lógica y matemática, mientras que la aplicada o Sí, fáctica con las ciencias sociales. en parte. La formal se asocia sobre todo con la lógica y la matemática, pero la ciencia fáctica no se limita a las ciencias sociales. También incluye las naturales, como la física o la biología. Todas estudian hechos del mundo, usando observación y contraste empírico. La diferencia no es social versus natural, sino abstracto versus empírico, y ambas dialogan. La formal aporta estructuras y herramientas. La fáctica contrasta con la realidad. Mantener esa distinción clara te ahorra confusiones al elegir métodos y al enseñar investigación. ¿Podrías explicarme como si fuera para un niño? Yo sé que los métodos de la ciencia pura o formal, el método habla de que la lógica para demostrar o probar rigurosamente los teoremas y propuestos, mientras que el método de la fáctica o aplicada, la observación, la experimentación para verificar y confirmar si un enunciado es adecuado a su objeto. ¿Podrías explicarme de manera sencilla? Claro, imagina dos juegos diferentes. En el primero, juegas solo con ideas